Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de la derrota de los Knickerbockers en contra del equipo de los Celtics de Boston, 116-102. Un partido que ya lo sabíamos desde el principio, lo comentaba yo en la previa, sabíamos que iba a ser muy complicado para los Knicks. Este equipo de los Celtics es sin lugar a dudas uno de los mejores, si no es que el mejor equipo de toda la NBA. Lo sabíamos, veíamos su récord, sabíamos lo que había hecho en partidos anteriores, pero verlo jugar hoy una vez más, en este momento de la temporada, es realmente impresionante ver lo que son capaces de hacer. En ocasiones los Knicks tenían defensivas muy buenas en contra de varios de sus jugadores, hoy en específico en contra de Jaylen Brown y también en contra de Kristaps Porzingis, y aún así conseguían las canastas. Es un equipo al cual no le puedes dejar un espacio disponible, porque si de por sí con una buena marca te encestan, dejándolos libres, es todavía mucho más complicado poder intentar sacar los partidos. Los Knicks hoy pelearon por diversos momentos del partido, sin embargo también una vez que ellos se acercaban o que trataban de encontrar una buena racha, no solamente venía la respuesta por parte del equipo de los Celtics, sino que también los Knickerbockers comenzaron a cometer los errores. Tenían que jugar prácticamente un partido perfecto de principio a fin para poder aspirar a tener una victoria en contra de este equipo de los Celtics de Boston. Hubo momentos en los que pudieron pelear de verdad de tú a tú, sin embargo, esos pequeños lapsos de duda, de errores que comenzaron a cometer, fueron los que les terminaron costando el partido. Es ya la cuarta derrota de manera consecutiva de este equipo de la Gran Manzana en contra de los Celtics de Boston. Pero la ventaja de todo esto, si es que podemos hablar de una ventaja, es que, como les mencionaba, los Knicks pelearon por momentos a pesar de no contar con por lo menos un par de jugadores importantes como son OG Anunoby y también Julius Randle. Por supuesto, también está la baja de Mitchell Robinson, que todavía no sabemos cuándo va a regresar, pero creo que con la adición de OG y de Julius Randle, el partido de hoy hubiera sido completamente diferente. Incluso sin ellos, me parece que si este partido hubiera sido a mediados del mes de enero, justamente cuando se ausentaron tanto OG como también Julius Randle, me parece que hubiéramos tenido un resultado completamente diferente. Sin embargo, hoy los Knicks necesitan recuperar muchas cosas de lo que estuvieron haciendo bien en ese mes precisamente de enero, en donde peleaban con mucha más intensidad, en donde no estaban tan cansados, donde se veía mucha más química. Todavía me parece que aunque por momentos hemos visto en los partidos que han estado tanto Alec Burks como Bojan Bogdanovic, han tenido momentos brillantes, todavía les hace falta poder encontrar esa química con este equipo que pueda hacer que contra rivales importantes, como es el caso hoy de los Celtics de Boston, se pueda competir. Los Knicks son capaces con lo que tienen de pelear a otro tipo de equipos, a equipos que están a su nivel, ni equipos que están quizá un poco por encima de su nivel. Sin embargo, ya cuando se van a enfrentar a los mejores equipos de toda la NBA, esos pequeños detalles son los que marcan completamente la diferencia. Vamos a revisar lo que pasó a lo largo de este partido, que insisto, ya sabíamos, no es que supiéramos que fueran a perder los Knicks, pero sabíamos que la probabilidad de que eso sucediera era grande, y que en realidad una victoria por parte de los neoyorquinos hoy hubiera sido de cierta forma una sorpresa. Por lo tanto, lo más importante era ver cómo se desarrollaba el partido, cómo se ganaba o cómo se perdía, y los momentos claves que marcaron la diferencia, y más que nada también ver qué podemos rescatar justamente de lo que sucedió a lo largo del partido, y también darnos cuenta si todo tuvo que ver con el hecho de estas ausencias importantes. Sabemos que a la ofensiva Julius Randle puede ser un aporte importante. Sabemos también que el caso de OG Anunoby, quizá hoy lo hubieran puesto a marcar a un jugador como Jason Tatum o quizá Kristaps Porzingis, tal vez incluso hasta el mismo Jaylen Brown, para tratar de complicarles precisamente esos tiros que pudieron conseguir hoy, en específico Jaylen Brown. Pero fue eso en realidad lo que terminó marcando la diferencia. Por supuesto que tiene un peso importante, sin embargo hubo factores que con lo que tenían hoy los Knicks
debieron haber hecho los ajustes necesarios y quizá haber cerrado un poco más el partido. Pero vamos a revisar, como les mencionaba, justamente lo que sucedió, porque hubo momentos, como les mencionaba, importantes. El partido de hecho inició muy parejo, muy intenso. Ambos equipos empezaron con la mano muy caliente, respondían cada una de las canastas. Los Knicks tomaron una ventaja temprana de 4 puntos, estaban encestando 6 de 8 en esos primeros minutos. 9 puntos ya tenía en esos primeros minutos también Jalen Brunson, que una vez más se convirtió en el jugador del partido. Sigue estando en un modo verdaderamente impresionante, sigue siendo y seguirá siendo sin lugar a dudas el mejor jugador del equipo de la Gran Manzana. Pero insisto, a pesar de esto el partido se mantenía muy parejo. A mitad del primer periodo los Celtics estaban al frente por 1, hubo 3 cambios de ventaja, también hubo 3 empates. Ninguno de los dos equipos se había separado por más de 4 puntos. Sin embargo, llegó el primer bache por parte de los Knicks, que empezó a ponerlos en una posición en la cual tenían que venir de atrás, y ese es uno de los aspectos importantes a lo largo de este partido, que muchas veces tuvieron que tratar de venir de atrás. En algunas ocasiones lo consiguieron, desafortunadamente al final ya no fue de esa manera. En esa racha que les comentaba, fallaron sus últimos 3 disparos de ese periodo y entregaron el balón en 2 ocasiones, todo eso en los últimos 2 minutos y medio, y es por eso que después del primer periodo los Knicks estaban abajo por 4 puntos. Sin embargo, solamente eran 4 puntos contra un rival muy poderoso. Los Knicks en realidad se veía que estaban jugando bastante bien, pero les hacía falta ejecutar todavía mejor, y específicamente en el tema defensivo, de lo cual ya voy a hablar un poquito más adelante. Hasta ese momento prácticamente estaban igualados en la mayoría de las estadísticas principales. Sin embargo, había una pequeña diferencia, o gran diferencia en realidad podemos mencionar, y es que mientras los Knicks tenían un muy buen porcentaje de efectividad, 50% en 10 de 20, el equipo de los Celtics, una verdadera locura, 11 de 18 para un 61% de efectividad. Y es parte de lo que yo les decía, son de cierta forma un equipo muy difícil de detener, sin importar si la marca es pegada, y peor aún si los dejas completamente libres. Además de eso, los Knicks habían entregado entonces 4 balones, solamente 3 puntos en contra, pero recuerden que no, el único impacto no es en los puntos que recibes en contra, sino también en las ofensivas que ya no puedes ejecutar y que tú puedes tratar de conseguir puntos. Mientras tanto, después de ese primer periodo, Jalen Brunson tenía 13 puntos y era de hecho el único jugador de los neoyorquinos que había conseguido más de una canasta. Es decir, hubo otros jugadores de los Knicks que encestaron, pero nadie anotó en un par de ocasiones por lo menos, solamente Jalen Brunson. Y ese es uno de los factores que también fue importante a lo largo de este partido. Venía entonces un segundo cuarto en el cual los Knicks necesitaban mantener ese ritmo. Jalen Brunson inició también ese segundo periodo, pero jugó alrededor de un minuto y medio, y después lo mandaron a la banca. Después de eso las cosas se salieron completamente de control. Fue un arranque muy lento para los neoyorquinos y Boston retomó la ventaja, pero todavía los Knicks intentaron pelear, se acercaron a 3 puntos. Sin embargo, la realidad es que poco a poco el equipo de Boston empezó a tomar el liderato. Hasta ese momento los Knicks seguían tirando bien en ese periodo, un 56% de efectividad, 5 de 9, pero una vez más el equipo de Boston, 8 de 11 para un 73% de efectividad. Como les decía, una verdadera locura lo que hace este equipo de los Celtics. La falta de efectividad para los Knicks entonces comenzó a llegar una vez más. Los Celtics tomaron una ventaja de 10 con 3 minutos y medio por jugar, y los Knicks lograron cerrar un poco mejor ese segundo periodo, 12-6, y una vez más la desventaja era solamente 4 puntos, eso al medio tiempo. Aquí lo más importante de mencionar es justamente eso, que mientras los Celtics tomaban las decisiones correctas al momento de buscar las canastas, en muchas ocasiones lo que hacían era dar un pase adicional, y con eso era todo lo que necesitaban para dejar a un jugador solo, y con eso conseguían también, por supuesto, los puntos. Los Knicks tuvieron complicaciones. A pesar de eso, insisto, o sea, podemos revisar los números, vamos a los números al medio tiempo. Si alguien nos dijera, bueno, al medio tiempo vas a estar tirando para un 51% de efectividad contra el equipo de los Celtics, por supuesto que dirías, claro, por supuesto que lo tomo.
porque es un muy buen porcentaje ante un rival tan poderoso como los Celtics. Los Knicks tenían 22 de 43 para un 51%, pero volvemos a lo mismo, defensivamente no estabas ejecutando de la manera adecuada. Permitieron los Knicks 26 de 39 para un 68% de efectividad del equipo de Boston. Ahí empezamos a ver justamente que en realidad el problema estuvo del lado defensivo. No es que la ofensiva en todo el momento o en todo el partido haya sido tan efectiva. Hubo momentos en específico en la segunda mitad donde las cosas definitivamente a la ofensiva no le salieron a los Knicks, pero ahí estaban peleando. Sin embargo, lo que defensivamente dejaban de hacer fue uno de los factores por los cuales no pudieron quedarse con esta victoria. Además de eso, 6 pérdidas, 7 puntos en contra para los neoyorquinos. Lo que estaban haciendo bien era pelear los rebotes en el lado ofensivo. 7 habían conseguido y habían sido 9 puntos en segundas oportunidades para los de la Gran Manzana, pero puntos en la pintura, un factor que también fue clave, lo ganaban hasta ese momento los Celtics con 36 solamente por 36 a 22. Y otro aspecto también importante era ver cómo la producción de la banca podía funcionar en este partido. Hasta el medio tiempo el equipo de los Knicks estaba más o menos respondiendo. 20-11 era el marcador, pero lo que habían hecho los titulares de los Celtics prácticamente estaba poniendo contra la pared al equipo de la Gran Manzana. Para lo que corresponde al tema de los puntos, al medio tiempo Jalen Brunson llevaba 19, tenía también 3 asistencias. Miles McBride era el segundo mejor anotador de los Knicks, viniendo por supuesto desde la banca con 9 puntos, 4 de 4 y uno de esos fue triple para él. Muy buena aportación por parte de McBride. Josh Hart, 7 puntos, 4 rebotes. Y tanto Bojan Bogdanovic como Donte DiVincenzo solamente 6 puntos en la primera mitad. Y de lo que yo les mencionaba, el tema de la efectividad por parte del equipo de los Celtics se vio muy claramente. Jaylen Brown tenía 20 puntos en la primera mitad. 9 de 12 en tiros de campo para un 75% de efectividad. ¿Qué más podemos decir con respecto a este tema? Jason Tatum y Kristaps Porzingis apenas tenían 7 puntos cada uno. Jrue Holiday tenía 9 puntos, también un extraordinario porcentaje de efectividad, 4 de 6, un 68%. Y también White con 8 puntos, 3 de 4, 75% de efectividad. Básicamente esos eran los jugadores que estaban cargando con la ofensiva por parte de este equipo de los Celtics y los que por supuesto impidieron que los Knicks pudieran irse al frente. Las cosas entonces estaban complicadas. Aunque el partido estaba parejo, sabíamos que, por ejemplo, veíamos la estadística de Jason Tatum con solamente 7 puntos y por supuesto que todos sabemos que con solamente 7 se espera que en algún momento en la segunda mitad Jason Tatum comience a conseguir más puntos. Entonces también era un factor a tomar en cuenta, no solo detener o tratar de limitar por lo menos a Jaylen Brown, sino también ver en qué momento un jugador tan importante como Jason Tatum podía despertar. O por el otro lado también otro jugador como Kristaps Porzingis, que sabemos que es muy pero muy peligroso detrás del arco de 3. Y esas fueron cosas que terminaron realmente sucediendo. En un momento revisamos por supuesto cómo terminó cada uno de ellos en las estadísticas. Los Knicks arrancaron bien el tercer periodo con una racha de 6-2, empataron el partido y por ahí parecía que podían recuperar ese momento y quizá darle la vuelta al marcador. Tuvieron la posibilidad, de hecho, con una ofensiva, después de que fallaron los Celtics en su siguiente ataque, los Knicks pudieron haberse ido al frente por primera vez desde el primer periodo. Sin embargo, se equivocaron en la ofensiva y a partir de ahí las cosas cambiaron completamente, porque después de eso vino una racha de los Celtics de 24 puntos a 7. Una racha básicamente lapidaria para los Knicks, que se fueron abajo por 17 puntos y una vez más era remar contracorriente ante un rival tan complicado. La defensiva, vuelvo a esto, el problema de los Knicks en la mayor parte del partido, si podemos decir qué fue cuál fue el factor más importante para que hoy terminaran perdiendo el partido, definitivamente fue la defensiva y principalmente la defensa de ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de pronto veíamos jugadas, por ejemplo, en la que Jalen Brunson estaba marcando a Holiday, una marca muy pegada,
lo terminaba forzando a un disparo no tan cómodo, pero al momento de que los demás tenían que bloquear a sus jugadores, no lo hacían, y entonces venían los rebotes ofensivos. Ese era uno de los ejemplos. En otras ocasiones lo que sucedía es que descuidaban los demás jugadores a su marca y le entregaban el balón, como les decía, ese pase adicional que estaban haciendo los Celtics. En varias ocasiones en la pintura los dejaban solos y los puntos, por supuesto, eran fáciles. Eso fue una de las cosas que vimos a lo largo de todo el partido para los Knicks. Por eso el equipo de los Celtics dominaron también los puntos en la pintura, porque muy inteligentemente se daban cuenta de que el tiro estaba demasiado forzado y eran capaces de encontrar a su jugador libre en la pintura con un pase adicional. Ahí es un aspecto importante en el cual hay que mencionar. Con Julius Randle o con OG Anunoby, esto podía pasar de cualquier manera, porque se enfocan tanto en el tema de ver que el jugador que tiene el balón no tenga un disparo fácil, que por un instante se pierde la marca, y entonces ahí es donde todo se echa a perder. ¿Por qué les digo esto? Porque con los jugadores que hoy los Knicks tenían, estas cosas no debieron haber pasado. Todos esos tiros que estaban con una muy buena marca y aún así los conseguían los Celtics, no se puede hacer absolutamente nada en contra de eso. Eso me queda claro. Pero este tipo de jugadas te habla de la desconcentración que hubo en varios momentos por parte de los jugadores de los Knicks, que independientemente de lo que esté sucediendo con el jugador que tiene el balón, deben enfocarse en el jugador que ellos están marcando, impedirle un pase que pueda conseguir de una manera cómoda. Si el tiro falla, impedirle que pueda ir por el rebote. Esos fueron factores que sucedieron a lo largo de todo el partido y terminaron impactando a este equipo de los Knicks. Y voy a llegar a una jugada bien específica más adelante para que se den cuenta de lo que sucedió esto en el último periodo. Pero vamos a continuar con lo que sucedió todavía en ese tercer periodo. Como les decía, la racha fue de 24-7, 17 puntos arriba a los Celtics. Los Knicks estaban lanzando apenas para un 4 de 14, un 33% de efectividad, mientras que los Celtics seguían por las nubes, 10 de 12 para un 80% hasta ese momento. La desventaja llegó a ser hasta de 20 puntos en ese tercer periodo, y uno de los factores importantes también es que en esta defensa de ayuda no solamente los errores fueron en la pintura, sino que también en el perímetro no llegaban a su marca, y en muchas ocasiones los jugadores de los Celtics estaban completamente solos para tirar el triple. Fueron 9 triples en el tercer periodo para este equipo de los Celtics. No hay prácticamente defensa contra lo que pueden hacer Kristaps Porzingis, Jaylen Brown. White también es otro de los jugadores. Pritchard también es otro jugador que una vez que toma el balón puede soltarlo de manera inmediata, y tienen un porcentaje muy alto de efectividad. Y por lo tanto, si con una buena marca pueden encestarte, imagínense lo que terminan haciendo si no tienen a un jugador que los esté incomodando. Repito, fueron 9 triples solamente en el tercer periodo para esta escuadra de los Celtics. Los Knicks cerraron un poco mejor ese cuarto, lo terminaron con una racha de 7-0, y entonces después de los 3 primeros periodos estaban abajo solamente por 13 puntos. Pero las cosas seguían viéndose de la misma manera, porque los Knicks estaban en esos momentos donde hacían bien las cosas, trataban de encontrar una racha, y después no solo era no detener al equipo de los Celtics, sino también lo que ellos dejaban de hacer a la ofensiva, y más específicamente lo vamos a ver en el último periodo, porque los Knicks arrancaron muy bien también ese tercer periodo. Digamos que la energía que tuvieron al final del tercer periodo la trasladaron a ese último cuarto, en el cual se pusieron a 9 puntos. Era el momento de los Knicks para poder recuperar el momento también del partido, valga la redundancia, y tratar de ganarlo en ese último cuarto. Sin embargo, ¿qué sucedió inmediatamente después de eso? Pasaron cosas en cuestión de minutos que le complicaron la cosa a los Knicks. No solamente se las complicaron, literalmente acabaron con cualquier posibilidad, porque, insisto, estaban a 9 puntos, y luego viene una jugada, o una, podríamos decir, posesión ofensiva del equipo de los Celtics, en la cual
fallan el primer disparo. ¿Y por qué digo el primer disparo? Porque consiguieron en esa misma secuencia 4 rebotes ofensivos. Algo que no se puede permitir. Los Knicks estaban tratando de tomar el momento del partido con haber bajado ese balón y conseguir otra canasta, ponerse a 7, quizá podríamos estar hablando de un cierre completamente diferente. Pero ¿qué sucede? Entonces viene esa jugada en donde son 4 rebotes ofensivos hasta que consigue los puntos Al Horford en la pintura. Hasta ahí las cosas, o esa jugada ponía muy desestabilizaba mejor el momento que los Knicks estaban teniendo, pero bueno, todavía estaban a 11 puntos y estaban cerca y podían hacer algo. Pero ¿qué sucedió inmediatamente después? Las siguientes series ofensivas de los Knicks fueron 2 tiros fallados y 3 pérdidas de balón. Cuando estabas a 9 puntos, en el momento clave del partido, para intentar una remontada, primero permite 5 rebotes o 4 rebotes ofensivos en una misma posesión, después fallas 2 tiros y también entregas 3 veces el balón, pues prácticamente tú solito te estás disparando en el pie y estás acabando con cualquier posibilidad de alcanzar a este equipo de los Celtics, que después obviamente aprovecharon cada una de esas situaciones, se volvieron a separar por 17 y los Knicks, insisto, ya no pudieron hacer más. Como les decía, era el momento. Si en algún punto del partido, en específico de ese último cuarto, los Knicks iban a tener una oportunidad, era esa. Los Knicks tendrían que haber salido a jugar prácticamente perfecto ese último cuarto y no pudieron hacerlo. Ahí se les acabó el partido. Los Knicks trataron de venir de atrás, pero a base de triples que no fueron efectivos, por supuesto no les funcionaron las cosas. De hecho fallaron 6 triples de manera consecutiva. En total, en ese último periodo solo consiguieron 1 de 9. De esa manera las cosas no funcionan y es uno de los aspectos que yo les he mencionado en muchas ocasiones. En partidos como este, por supuesto que puedes intentar los triples para recortar la desventaja, que es muy amplia, y también incluso para recuperar un poco del estado anímico, de la confianza. Sin embargo, si te das cuenta que no entra el primero, que no entra el segundo, que no entra el tercero, haz algo diferente. Para los Knicks lo importante ahí era no permitir que otra vez se le escapara el equipo de los Celtics. Pudieron haber hecho jugadas diferentes, tratar de hacer tiros de media distancia, coladas, cualquier otra cosa, pero se enfocaron específicamente en los triples que no estaban cayendo, y eso fue otro de los aspectos por los cuales terminaron perdiendo este partido. Ya no tuvieron en realidad más oportunidad. De hecho, me extrañó mucho que cuando quedaban aproximadamente 4 minutos, Jalen Brunson estaba en la banca y Tom Thibodeau, ya con esta desventaja, con el partido realmente definido, tendría que haber pasado un verdadero desastre por parte de los Celtics y también un verdadero milagro por parte del equipo de los Knicks para que pudieran sacar la victoria, y decidió regresar tanto a Jalen Brunson como a Josh Hart a la duela, algo que a mí me parece innecesario. Yo lo he comentado en muchas ocasiones. Entiendo el tema de que los jugadores no quieren perder, que hay que tratar de ser competitivos, pero no arriesgues a tus mejores jugadores a una lesión en minutos donde ya no valen absolutamente nada, donde en realidad las probabilidades de sacar la victoria son mínimas. No es necesario regresar a tus jugadores titulares y arriesgarlos a que sufran alguna lesión. Eso es quizá una de las cosas más importantes que me parece que tendrán que tomar en cuenta este equipo, o en este caso Tom Thibodeau, porque si de por sí ya tenemos la baja de Mitchell, de OG, también por supuesto la de Julius Randle, y antes del juego de estrellas estuvo tocado Isaiah, también estuvo tocado Bojan y por supuesto también Donte DiVincenzo, no los arriesgues de más. Sabíamos que aún sanos y tratar de jugar un partido perfecto iba a ser complicado ganarle hoy a los Celtics con lo que se tienen. ¿Para qué los arriesgas cuando el partido ya está básicamente definido? Pero bueno, ese es un tema muy recurrente en el caso de Tom Thibodeau y esperemos que en ningún momento eso se convierta en algún verdadero problema que termine afectando a este equipo de los Knicks más adelante en el resto de la temporada. Como les mencionaba, en cuestión de puntos, Jaylen Brown consiguió 30, 8 rebotes también. Tenemos a Kristaps Porzingis, que fue otro jugador importante, 22 puntos, consiguió 3 triples. También Jaylen Brown consiguió 3 triples. Otro jugador que tuvo 3 triples fue Derrick White. Como les decía, hubo otros jugadores adicionales
que terminaron siendo de impacto para este equipo de los Celtics. Pero lo más importante es que ellos ejecutaron de la manera correcta y jugaron también en equipo. Fueron 27 asistencias en 46 canastas para este equipo de Boston. Algo verdaderamente impresionante también. Mientras que los Knicks terminaron con apenas un 34% de efectividad detrás del arco, 13 de 38. Y eso fue también, como les mencionaba, uno de los factores que terminó siendo clave a lo largo de este partido para que terminara de esa manera con la derrota de los neoyorquinos. En el caso de las pérdidas, fueron en total 13 pérdidas para los Knicks, que se convirtieron en 18 puntos en contra. Entonces, si vamos revisando los detalles, nos damos cuenta de que hubo muchos aspectos del juego en los cuales, por supuesto, los Knicks estuvieron muy lejos de una perfección y por lo tanto, jugando de esta manera, es muy difícil poderle competir a un equipo como es el de los Celtics de Boston. Y en el caso de las anotaciones de los neoyorquinos, por supuesto, Jalen Brunson, otra vez siendo el jugador más importante, terminó con 34 puntos y 9 asistencias. Pero después de él, el jugador que más puntos anotó fue Josh Hart, alguien que regularmente no está entre los mejores anotadores porque sabemos el rol que él tiene, que es más defensivo, de ir por los rebotes, de pelear con intensidad, que de hecho lo hizo bastante bien a lo largo del partido. Terminó él con 16 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, un partido muy bueno. Y después de él tenemos que irnos hasta Donte DiVincenzo con solamente 12 puntos. Y de Donte DiVincenzo mencionar también el hecho de que en realidad está pasando, me parece, por un momento complicado. Después de ese partido en el cual terminó lesionado antes del juego de estrellas, que por eso no pudo jugar el último partido, creo que todavía no ha logrado recuperar el ritmo, no ha logrado recuperar la confianza, y eso es algo que los Knicks necesitan que vuelva de inmediato con Donte DiVincenzo, porque recordemos que ese lapso en el cual los Knicks jugaron tan bien y no sintieron tanto la ausencia de Julius Randle fue precisamente por la combinación de lo que estaba haciendo Josh Hart del lado defensivo y en los rebotes, y lo que sí estaba haciendo también Donte DiVincenzo del lado ofensivo. Por supuesto, lo de Precious Achiuwa, que sigue siendo un jugador muy importante, estuvo cerca del doble-doble, se quedó con 8 puntos y 9 rebotes, pero también la intensidad fue importante. El tema de Isaiah Hartenstein yo todavía no termino de entenderlo, porque les mencionaba yo en el partido pasado que jugó muy pocos minutos y que yo no sabía si estaban tratando de darle algún tipo de restricción o si se había resentido de la lesión en el talón de Aquiles. Después del partido no hubo ningún anuncio, no hubo nada, entonces por lo tanto podemos asumir que fue una decisión por parte de Tom Thibodeau de darle pocos minutos. Después del partido también Isaiah Hartenstein mencionó que no sabe por qué tuvo tan pocos minutos, porque él se sentía bien. Y hoy otra vez fue de los jugadores que menos minutos vio a lo largo del partido, solamente 24 minutos. Mientras que tenemos, por ejemplo, a un jugador como Josh Hart, que jugó 41 minutos, casi 42, Jalen Brunson casi 38 minutos, Precious Achiuwa cerca de los 35 minutos, Donte DiVincenzo 32, entonces vamos a ver cómo va evolucionando esta situación, porque la verdad sí es algo que se necesita, la presencia de Isaiah Hartenstein en la pintura, cómo puede impedir los tiros cómodos y también lo que puede hacer del lado ofensivo bajando rebotes, son aspectos que los Knicks necesitan. Ahora, también hay que mencionar que en este caso, contra un equipo que puede ser tan peligroso detrás del arco de 3 de media distancia, pues también en muchas ocasiones un jugador que se enfoca específicamente en el tema de la pintura quizá no es la mejor solución. Sin embargo, ya es el segundo partido que los Knicks tienen de esa manera con pocos minutos a Isaiah Hartenstein. Y también quizá uno de los factores por los cuales podemos ver la estadística de los puntos en la pintura, en la cual el equipo de Boston consiguió 58 puntos, mientras que los Knicks apenas 28. Otro factor importante que terminó siendo clave. Fueron 38, de los Knicks, pero son 20 puntos de diferencia. Pero también el tema que yo les mencionaba, muchos de esos puntos venían por ese pase adicional que sí hacía el equipo de los Celtics y que los Knicks habían descuidado la marca, y eran puntos en realidad fáciles para este equipo de Boston. Así es que un partido complicado, muy, muy difícil en realidad para los Knicks por diferentes factores. Ya les desglosé cada uno de ellos a lo largo de estos minutos que he podido compartir con todos ustedes, y mencionar dos cosas. Uno, el hecho de que, o más bien repetirles, si este partido hubiera sido a mediados o en cualquier punto del mes
de enero, me parece que el resultado hubiera sido completamente diferente, probablemente con una victoria de los Knicks, que estaban en su mejor momento. Hoy tenían que salir a jugar con lo que tienen y tratar de recuperar un poco de la confianza. Hubo momentos importantes, momentos brillantes, esos momentos en los cuales pudieron venir de atrás. Sin embargo, lo malo es que no fueron capaces de mantener ese ritmo y abrieron la puerta para que el equipo de los Celtics, que es bastante bueno, les diera otra vez la vuelta. Entonces, no es solamente lo que hizo bien Celtics, sino también lo que hizo mal o lo que dejó de hacer el equipo de la Gran Manzana y viceversa. Fue una combinación de situaciones. Ahora, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Bueno, recordemos que por el tema de el In-Season Tournament, los Knicks tuvieron que jugar un partido adicional con el equipo de los Celtics. Regularmente son 4 partidos entre los rivales de la división. Sin embargo, este año, por justamente este tema del In-Season Tournament, son 5 juegos los que se van a tener en contra del equipo de Boston, al igual que los 5 juegos que se tendrán en contra del equipo de los Bucks de Milwaukee. Es decir, 4-0 la serie hasta el momento para los Celtics, pero todavía se van a enfrentar una vez más hacia el final de la temporada y ese partido va a ser en Boston. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, para el momento en que ese partido se lleve a cabo, los Knicks ya deberían de tener de vuelta por lo menos a OG Anunoby y también a Julius Randle, ya con tiempo suficiente de haber entrado en ritmo cada uno de ellos, y entonces ahí quizá podemos ver un partido completamente diferente. Lo de hoy, esta derrota, estaba presupuestada. Muchas cosas que mejorar, muchas cosas que ajustar con los jugadores que están hoy. Sin embargo, la proyección que se tiene hacia ese próximo partido va a ser también clave, porque para entonces los Knicks van a haber, insisto, recuperado a jugadores importantes, y ese partido creo que va a ser muy diferente a todo lo que hemos visto a lo largo de esta temporada. Falta mucho para que eso suceda, pero las noticias siguen surgiendo alrededor precisamente de las lesiones de OG Anunoby. Ya lo mencioné previamente, se va a evaluar el próximo viernes 1 de marzo y se espera que quizá en la siguiente semana puede estar de vuelta. Lo de Julius Randle se esperaba que fuera un poco más largo, que pudiera regresar quizá por ahí de abril o en algún punto más adelante. Sin embargo, los últimos reportes que hemos escuchado indican que puede regresar en algún punto dentro del mes de marzo, que estamos hablando de ya prácticamente el próximo mes, que está a una semana de comenzar. Entonces, si eso se da, estos dos jugadores van a poderse acoplar mejor. También Tom Thibodeau podrá tener ya más clara la nueva rotación que va a tener con los jugadores nuevos que acaban de llegar, y entonces los Knicks tendrán la posibilidad de recuperar ese ritmo y explotar cada una de las cualidades de los jugadores que tienen en el roster, que es precisamente lo que se está esperando y por lo cual trajeron específicamente en la fecha límite de canjes tanto a Bojan Bogdanovic como a Alec Burks. Pero así las cosas, hoy es una derrota dolorosa como siempre, como todas las derrotas en contra del equipo de los Celtics. Muchas cosas que trabajar, pero podemos decir que no hay que volvernos locos. Los Knicks van a mejorar, los Knicks van a estar bien, van a llegar a los playoffs, y si logran entrar en ritmo con los jugadores que tienen y se pueden conjuntar como todos estamos esperando, no solo van a llegar a los playoffs, van a ser un equipo muy complicado, podrían llegar de nueva cuenta a la segunda ronda y quizá dar ese paso adicional y llegar a la final de la conferencia. En dado caso que eso suceda, muy probablemente se enfrentarían a este mismo equipo de los Celtics de Boston, y entonces sí veríamos qué sucede con los dos equipos en su mejor momento y con todos y cada uno de sus mejores jugadores. Para los Knicks, el siguiente partido es el próximo lunes en contra de un muy mal equipo de los Pistons, así es que es una gran oportunidad para recuperar la confianza, volver a ganar y después y tratar también, por supuesto, de ganarlo lo antes posible, porque van a tener partidos en días consecutivos. Los dos van a ser en casa, en el Madison Square Garden, pero son los Pistons el lunes, insisto, un partido que tienen que ganar y tratar de ganarlo fácil y rápido, porque al día siguiente se van a enfrentar a los Pelicans, un equipo muy complicado que ya les ganó esta temporada y que no va a ser nada fácil. Así es que eso es lo que se viene un poco para los Knicks la siguiente semana. Por supuesto, el lunes por la mañana estaré platicando de todo eso en el podcast y estaré también, por supuesto, trayéndoles la previa de lo que vaya a suceder en ese partido específicamente en contra de los Pistons. Cerramos entonces esta semana con una victoria y una derrota para los Knicks,
todavía cosas que trabajar, cosas buenas también que pudimos ver a lo largo de estos partidos. No hay que entrar en pánico todavía, hay que esperar a ver cómo van fluyendo las cosas. Todavía para los Knicks el futuro es promisorio esta misma temporada. No me queda más que agradecerles que me hayan acompañado como siempre en este reporte post partido. Soy Oscar Pérez y estaré de vuelta la próxima semana para traerles toda la información de lo que ocurre alrededor del equipo de la Gran Manzana. Muchas gracias. Hasta luego.